señor López García. Señor presidente, terminaba en la anterior intervención diciendo que efectivamente los intereses de España, señor ministro, pasaban por sumarse a la estrategia que gobiernos socialdemócratas en Europa están planteando para hacer posible que ese pacto de estabilidad y crecimiento, donde ha prevalecido hasta ahora solo el término estabilidad, obviamente en contra del que no estamos, ha dejado orillado el crecimiento. Y hay que hacerlo compatible, porque tiene mucho que ver con la salida equilibrada de la crisis. El señor presidente saliente de la comisión, usted ha traído los números aquí, que son ciertamente modificables. En el año 2013 se vio que se modificaron al final después de aceptar que la forma de intentar hacer una reducción del déficit al galope introducía a la economía en un ciclo recesivo y había una consolidación fiscal autodestructiva, ¿verdad? Bueno, pues modifica razonablemente a la fuerza horca, ¿verdad?, el calendario, porque aquello era indigerible. No tanto por el sufrimiento que podía ocasionar a la sociedad, sino porque en términos económicos era ineficiente y se modifica. Lo que planteamos es que esa modificación, a resulta de la evidencia, no sea algo excepcional. Se puede flexibilizar ese calendario y se puede flexibilizar sobre todo la aplicación de normas, como ya antes le señalaba, de que haya una estrategia diferente, que el Banco Europeo de Inversiones, la propia Comisión, aprovechando los tipos bajos de interés, puedan hacer ese programa de inversiones, el tema de fluido al final, de crédito a las empresas, una serie de elementos que faciliten el asunto. Yo creo que cuando uno se equivoca no hay que acabar haciendo más que un ejercicio razonable de asumir esa equivocación. El presidente saliente de la Comisión, como todos los incompetentes, siempre acaba buscando una excusa externa para no asumir su propia responsabilidad, ¿no? Y se despidió con una frase que, en relación con, no digo que no tuviera responsabilidad del supervisor en España, seguramente. Desde luego los gestores de las cajas tenían más que el supervisor, aunque hubiese también uno del supervisor. Pero en cualquier caso eso pretendía tapar su incompetencia como responsable de la Comisión, fijando una estrategia que ha sido a todas luces equivocada. Pero al margen de ese trabajo que el Gobierno tiene que hacer en defensa de los intereses nacionales, coincidiendo más con los gobiernos socialdemócratas que los gobiernos conservadores, a la cabeza de la señora Merkel, yo le quiero hacer ahora una referencia a las decisiones propias del Gobierno que no son impuestas ni interferidas por la Unión Europea y que ustedes han elegido, desde nuestro punto de vista, de manera errónea. Usted sabe, como todo el mundo, que el problema de España fundamentalmente es un problema de ingresos, no de exceso de gasto, de ingresos, ¿verdad? Habla usted en su intervención de que ha habido un crecimiento hasta junio del 5% del incremento de la recaudación, es cosa que saludamos. Pero lo que sí es cierto es que, por ejemplo, en la lucha contra el fraude, el primer año donde ha retrocedido la recaudación en la lucha contra el fraude desde que se creó la agencia tributaria ha sido el 2013, 540 millones menos de recaudación. ¿Qué cosas creemos que el Gobierno ha hecho mal y puede rectificar, lógicamente, en esa estrategia nacional de búsqueda de un punto de equilibrio entre la reducción del déficit y el mantenimiento de la cohesión, de las políticas sociales, del equilibrio, del reparto de cargas, en definitiva? Es verdad que le he señalado también a algún interviniente anteriormente, y usted lo sabe perfectamente, datos de Eurostat, España tiene un nivel de ingresos fiscales medios por debajo de la Unión Europea, en torno al 8,5%, casi 9%. ¿Qué hace el Gobierno para mejorar esa situación? Pues cosas que forman parte de las decisiones que el Gobierno y usted ha tomado no han ido en la dirección de incrementar esos recursos. Por ejemplo, hizo una amnistía fiscal que mandaba un mensaje al conjunto de la sociedad diciendo que aquellos que estaban en una posición de privilegio, que habían buscado una manera de exonerar su obligación de contribuir al sostenimiento de las cargas públicas, tenían un camino de plata para huir al módico precio del 3%, cuando el resto de los trabajadores estaban pagando una tasa o un impuesto en el IRPF suficientemente razonable. Cuando hacen una reforma del Código Penal, nominalmente, con un endurecimiento de las penas, lo que en la práctica sucede es que se mantiene
la llamada cláusula absolutoria, la excepción absolutoria, que desde los inspectores fiscales le están diciendo reiteradamente que eliminen. ¿Por qué? Porque al final es una invitación a que haya menos ingresos en el Estado, porque cuando la gente tiene la certeza de que a lo más que se enfrenta luego es a una sanción administrativa, que más o menos viene a acabar siendo lo que ha defraudado, pues ¿qué incentivo tiene para acabar pagando? Por tanto, háganle caso a los que están en el tajo todos los días luchando contra el fraude fiscal y le sugieren que se elimine eso en el artículo, creo que es el 305.6 del Código Penal, ¿verdad? Háganle caso porque no tiene sentido que en una situación donde efectivamente el problema fundamentalmente de ingresos se le estén dando de forma tácita estímulos a los grandes defraudadores. Desde luego, los medios con los que cuenta la agencia tributaria, presupuesto tras presupuesto, usted es el responsable del Ministerio de Hacienda y también de Administraciones Públicas, la tasa de reposición no puede sostenerse en los términos que está cuando hay una carencia de medios objetiva, absolutamente insuficiente, los medios con los que dispone la agencia tributaria para enfrentarse al problema que tiene. Referencia de 0,1% del gasto en relación con el PIB dedicado a esto, dedicado precisamente a la caldera que tiene que nutrir de energía al conjunto de la sociedad, siendo eficaz en su tarea de recaudación. El problema no es de lo mal que lo hacen los trabajadores de la agencia tributaria, el problema es de los medios absolutamente insuficientes que tiene y el Gobierno no se plantea eso como una tarea prioritaria y, por tanto, no está haciendo nada para resolver el problema fundamental que es problema de ingresos y no de gasto. Ha hecho usted un anteproyecto de impuesto de sociedades que le da otra vuelta más, en la dirección inadecuada desde nuestro punto de vista. Esos llamados activos fiscales diferidos, que tiene... Bueno, la pregunta es, ¿por qué las empresas, además las empresas del sector financiero, son las empresas que tienen que trabajar siempre con una red de seguridad, de forma que asumen los riesgos que quieran, pueden asumir los riesgos que quieran? Si pierden, al final está el conjunto de la sociedad para acabar absorbiendo las pérdidas de decisiones tomadas a veces temerariamente para maximizar sus beneficios y, si les sale mal, el conjunto de la sociedad paga. Eso es lo que se ha hecho con el rescate bancario en España y en otros países de Europa, y esto es lo que está usted planteando también con esa manera de ampliar las oportunidades de que esos activos fiscales diferidos acaben siendo compensados no ya en 18 años con futuros beneficios, sino siendo también una exigencia en términos de requerimiento contra el Tesoro Público para ser canjeables por deuda pública. ¿Por qué ese tratamiento absolutamente privilegiado de las entidades financieras cuando el conjunto de los ciudadanos están apretándose el cinturón y ya no les quedan agujeros en el cinturón? ¿Eso va en la dirección de incrementar los recursos que necesita el Estado para responder a sus obligaciones? Evidentemente no, señor ministro, evidentemente no. Y eso son decisiones que no se las están imponiendo en Bruselas, porque lo que usted tenía que entender, si pretendemos realmente un Estado que tenga suficiencia financiera para atender sus necesidades y haga esa recaudación de forma equitativa, el término equidad siempre es absolutamente imprescindible cuando la situación es como esta, es mucho más, porque la gente siente como un agravio insoportable que, estando padeciendo situaciones de carencia, acabe habiendo sectores de la sociedad que evidentemente están, se lo decía antes, en el origen de los problemas, que tengan un tratamiento privilegiado. Señor ministro, hablaba usted también de la reducción en el techo de gasto, 5.000 millones de euros menos. Evidentemente, al margen de que se incremente algo la recaudación fruto del crecimiento del PIB, serán más recortes de servicios públicos básicos. Habla de la reducción de los gastos de desempleo. Señor ministro, hay 845.000 personas paradas sin cobertura hoy en España, más que cuando ustedes llegaron al Gobierno. Pueden seguir recortándolo. En lo que va de año ha habido un recorte del 10% en número de perceptores y de un 7,5% en la cantidad percibida, es decir, una reducción del 17%, lo que da 2.200 millones de euros. En lo que va de año, extrapolado al conjunto del año, estaríamos hablando de 5.000 millones. Bueno, esa no es una forma de ahorrar a la gente que de verdad tiene más necesidad, que está en una situación de carencia. Hay muchos millones de personas padeciendo una situación absolutamente insostenible y por ahí no se puede recortar. Y le haré un último comentario en relación con la distribución de los márgenes de déficit en relación con las comunidades autónomas, que nos parece absolutamente injusto.
y no se puede ignorar que las comunidades autónomas son una parte importante del Estado que tienen a su espalda la competencia y la obligación de cumplir exactamente servicios públicos básicos como la salud, la educación, los servicios sociales, la atención a la dependencia. En el reparto del 2013, excluida la Seguridad Social, había una distribución del margen de maniobra en cuanto al déficit 73,8 para la Administración General del Estado, 26,2 para la comunidad autónoma. En el 14 se modificó a favor de la Administración General del Estado, 78% para el Estado, 22% para las comunidades autónomas. Usted trae en el escenario del 2015... Vaya terminando, señoría. Termino, señor presidente. Otro apretón, 2015, 19,4 para comunidades autónomas de margen, 80,6 para Administración General del Estado. 16, todavía más, 12% para la comunidad autónoma, 88% para la Administración General del Estado. En definitiva, estamos hablando de que ese es un planteamiento absolutamente desequilibrado, que no tiene proporcionalidad ni racionalidad y que, salvo que albergue un propósito político no explicitado, que es deterioremos el espacio de los servicios públicos básicos, una cosa que decía un representante del Tea Party republicano, que realmente no queremos que desaparezca el Estado, lo que pretendemos es reducir su tamaño lo suficiente como para poder ahogarlo en la bañera, ¿verdad? Bueno, pues yo creo que las comunidades autónomas que tienen una función política fundamental para sostener los pilares del Estado de bienestar no pueden estar tampoco sosteniendo, termino, señor presidente, un reparto tan desequilibrado de los márgenes de maniobra que hay en la distribución del déficit. Gracias, señor presidente.